Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Valentina Ramírez, soy directora de comunicaciones en Pragma y hoy les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Recordemos que para este espacio nos apoyan grandes marcas e instituciones como Negocios en tu Mundo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad EAFIT, el Clúster de Negocios Digitales, MBM Ingeniería de Software y Pragma. Para el capítulo de hoy estoy muy bien acompañada, estoy con Claudia Carmona, ella es ingeniera electrónica y actual jefe de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Claudia, bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por regalarnos este tiempo y sobre todo por compartir esta conversación de hoy que nos va a iluminar un montón sobre todo el sector académico que tenemos alrededor de la ingeniería de sistemas. Pero antes, me gustaría darle la oportunidad a las personas que nos ven y que nos escuchan para que te conozcan un poquito más. Cuéntanos sobre tu trayectoria profesional y quizás esos puntos importantes que destacas en tu carrera y dentro de tu gestión. Bueno, yo soy ingeniera electrónica de la UPB. Después de estudiar como ingeniera electrónica, empecé a trabajar en el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Allí estuve soportando todo el esquema de red. Pues bueno, primero empecé como con educación virtual. En aquel entonces, hace tanto tiempo, apenas estábamos utilizando algunos recursos virtuales, no era como tan común, no todo el mundo tenía esas posibilidades. Y luego me encargué de todo el soportar la red de la universidad, de hacer la transición de tener modem en algunos lugares a tener toda la red cableada, a instalar los primeros access points en la universidad para empezar a dar servicio. Y bueno, después me pidieron empezar a dar clases de laboratorio, entonces daba mis clases en los tiempos como al mediodía, en la noche, en la mañana, y pues esto de ser docente me enamoró. Me cambié de la parte administrativa a la parte académica y bueno, estudié una especialización en telecomunicaciones y luego hice un posgrado, una maestría en la Universidad de Antioquia en ingeniería, pues con énfasis en comunicaciones. Específicamente trabajé el tema de redes ópticas, todo lo que hoy pensamos cuando hablamos de que la red llega, el cable de red llega, pues la fibra llega hasta tu casa, y ahí estuve trabajando un tiempo. Y, y bueno, ya después de eso decidí, ahí sí, tiempo completo ser docente. En este momento soy la coordinadora del programa de Ingeniería de Sistemas e Informática y la coordinadora del programa de Ingeniería en Ciencia de Datos. Hace ya voy para 3 años. Antes estuve trabajando apoyando el proceso de prácticas, entonces era la coordinadora de prácticas y ahí pues me dio como la oportunidad de conocer un poco más los sectores de toda ingeniería y obviamente a los estudiantes. Y bueno, ¿qué más? Y soy profesora de un curso que a los ingenieros de sistemas no les gusta tanto, que es arquitectura de computadores. No les gusta tanto porque no tiene que ver tanto con software, sino con hardware. Entonces ese es algo que no les gusta tanto, pero pues yo trato de transmitirles como mi gusto desde la electrónica por esa maravilla que es el computador con el que hacemos tantas cosas. Yo me imagino que quizás tu perspectiva del programa de ingeniería de sistemas ha evolucionado o se ha transformado, ya que has estado en ella desde distintos frentes, ¿no? Pues antes la ejercías de algún modo y ahora estás en el sector de la educación y ahora también como directora del programa. Cuéntame si cambió esa perspectiva y qué otras cosas o qué otras aristas puedes encontrar del programa estando aquí donde estás ahora. A ver, lo que pasa es que como yo no me formé en ingeniería de sistemas, creo que al comienzo fue como un reconocimiento de lo que es ingeniería de sistemas. Uno como electrónico entra a trabajar con ellos, pero desconoce un montón de cosas de lo que es realmente el desarrollo de software, de todo lo que implica y
los cuidados que se deben tener ese proceso, ¿cierto? Uno hace códigos muy pequeños y digamos que el ingeniero de sistemas tiene que tener una mirada mucho más amplia, ¿cierto? Reconocer muchísimo más el cliente. Entonces ha sido como un aprendizaje. Yo digamos que estoy en este cargo a pesar de no ser ingeniera de sistemas porque tengo un grupo de trabajo excelente. Mi comité que está lleno de ingenieros de sistemas y investigadores que me apoya muchísimo porque tengo que decir, pues obviamente no me las sé todas, no trabajo en el sector específicamente, pero sí tengo un grupo que me acompaña un montón. Entonces, digamos que cuando trabajé como en la parte organizacional, me tocó mucho la operación, entonces de esa capacidad que tiene que tener el ingeniero de entender las necesidades del cliente, pues como su posición, su postura, a veces la incertidumbre que le genera cuando el sistema no está funcionando y esa sensación de agobio que está ahí latente, también reconocer un poquito, y es que nosotros a veces por estar en este sector estamos en una burbujita donde se habla mucho de sistemas, donde reconocemos, hay un lenguaje, pero cuando te sales de esa burbujita hay un montón de conceptos que no son claros para la gente, que no son fáciles de entender, o hay un montón de expectativas que tienen frente a lo que hacemos como si fuéramos unos todopoderosos y que hiciéramos así, ya eso funciona perfecto y sin fallas. Entonces, digamos que cuando estuve allá, ese era mi reconocimiento del sector, ¿cierto? De qué pasaba. Ahora que estoy, digamos que en esta parte que es más curricular, que tiene que ver más con la operación, con el reconocimiento de para dónde van, pues esto cambia demasiado rápido. O sea, todos los días hay algo nuevo que aprender. Yo siento que es una carrera o un sector que, aunque muchos dicen, no, la inteligencia artificial, hay muchas cosas, esto va evolucionando rápidamente, es un sector demandante. Cuando el estudiante entra, yo le digo, ojo, que esto es de estudiar toda la vida, esto cambia demasiado. Y cuando estuve en el sector de prácticas, pues fue muy interesante porque uno reconoce como las necesidades de la empresa, de por qué necesitan un capital, de qué necesitan que esté formado. Pero desde el otro lado vi uno a los estudiantes con mucha incertidumbre de si voy a dar la medida, será que sí me van a contratar, será que sí sé tanto como dicen que sé, ¿cierto? Esa incertidumbre de ese cambio. Entonces, digamos que he estado como en diferentes roles que me ha ayudado como a entender un poquito, porque finalmente todos somos actores en este sector, esas sensaciones y esas incertidumbres que se tienen desde el cliente, desde aquel personaje que está iniciando en el proceso, desde el investigador que tiene ese afán de mirar cómo hacia el futuro y trata como de adelantarse al conocimiento. No creo que yo creo que todavía tengo mucho por descubrir, ¿sí? Este es un sector que se mueve muchísimo, pero yo que vine del hardware creo que cada vez lo amo más, ¿cierto? O sea, yo venía de la electrónica y si me preguntan en este momento, creo que me ingresaría ya a sistemas. Yo cuando empecé a estudiar, pues cuando me presenté, salí de 11, me presenté a ingeniería de sistemas en la Universidad de Antioquia y pasé. Pero mis papás no querían que estudiara en la Universidad de Antioquia porque ellos son egresados y les tocó una época de paros inmensa. Entonces ellos decían, muy bien, felicitaciones, que pasó en la Universidad de Antioquia, pero usted es menor de edad, yo no quiero que se vaya, porque yo salí de 16 años, yo no quiero que usted se vaya para allá, por favor, no busquemos otras opciones. Entonces finalmente me quedé en Bolivariana porque me quedaba, pues yo estudié en Belén, Laureles, más cerca, entonces me quedé ahí, uno tan cómodo. Y en ese entonces no estaba el programa de nosotros es de 1998, con eso dije mi edad, ¿cierto? Yo no había empezado. Ese pedazo nomás. Pero no estaba en Bolivariana, no teníamos el programa de Ingeniería de Sistemas, así que entré por electrónica. Pero si en este momento yo fuera una chica de 11, yo creo que sí me iría por sistemas y no por electrónica, ¿cierto?
queriendo mucho y disfrutando mucho lo que pasé, ¿cierto? Cómo me vi, sino que en este momento mi visión de lo que se puede hacer, de lo que se puede lograr, esto es un mundo demasiado apasionante. ¿Cuál es la perspectiva de pronto que tenían en ese momento respecto al campo de acción de un ingeniero de sistemas versus a la que hay ahora? Porque como tú dices, o sea, esto va evolucionando constantemente y a hoy lo que, o sea, el universo al que se enfrenta un ingeniero de sistemas es muy distinto de pronto al que había antes. ¿Cómo era en ese momento esa percepción del programa? Es que yo siento que antes habían tan pocas empresas que realmente podrían apostarle a tener un sistema, ¿cierto? Casi que solamente las grandes empresas eran las que tenían ese acceso a ciertas cosas. Es que a mí me tocó que llegara el internet a la universidad y había solo una sala, uno entraba con modem y era Netscape, ¿cierto? Y había que pedir y agendar el tiempito para ir a hacer una búsqueda y uno decía, ¿y qué busco? ¿Cierto? O sea, ¿qué busco? Ahora uno abre el navegador muy intuitivamente y empieza a hacer cosas. Allá era uno, bueno, entonces uno programaba muy bien qué iba a hacer en esa hora. Entonces, yo creo que cuando yo entré a estudiar, realmente la ingeniería de sistemas sería como algo muy esotérico, como algo que solo tenían algunos, ¿cierto? Eso no iba como a transformar, pues, o no era del día a día, ¿sí? Eso no llegaba a ese Como punto. lejano. Sí, se veía muy lejano. La diferencia ahora es que es completamente cercano, ¿sí? Todo el mundo habla de tecnología, incluso los niños es muy fácil, incluso los más viejitos, porque es que a los más viejitos es a los que no nos tocó, ¿cierto? Entonces, incluso, no sé, personas mayores que ya tienen que hacer sus transferencias bancarias, ya tienen su celular y tienen que hacer eso por esto. Entonces, ya no es un artículo de lujo, ya es un artículo del día a día. Entonces, eso ha cambiado la concepción de que el ingeniero de sistemas se veía como allá, pues, por allá, ¿cierto? Eso era para algunos expertos que estaban allá y que solo los contrataban las empresas más grandes, que eran las que tenían acceso a esa información, mientras que ahora, pues no, casi que es obvio que uno necesita un ingeniero de sistemas, ¿sí? Esa es como la diferencia, y creo que lo vamos a seguir necesitando, es decir, hay cosas que culturalmente no vamos a cambiar. O sea, yo no voy a negociar, por ejemplo, la movilidad de los dispositivos. Yo no me voy a volver a conectar, ¿cierto? Y no voy a negociar no poder volver a prender una cámara para hacer una reunión como la que tenemos en este momento. Ni voy a negociar tener que ir a hacer la fila en el banco en lugar de hacer una transferencia por mi celular o por la página web. Entonces hay cosas que no se van a devolver. Entonces, ese ingeniero de sistemas va a seguir estando ahí muy presente, muy cercano. Lo que pasa es que probablemente eso sea tan tonto que lo nuevo que llegue necesite todavía más invención, ¿cierto? Y entonces a mí me encanta decirle a mis estudiantes que eso es un problema de ellos, porque yo ya estoy de salida. ¿Qué va a pasar en 50 años? No sé, yo ya me jubilé en 50 años, yo ya no estoy, es un problema, por eso es maravilloso, muchachos. Piensen que ustedes van a ser responsables de eso. Mencionabas ahorita que para el 98 no estaba el programa de Ingeniería de Sistemas en la UPB. ¿Cuándo? El programa empezó en 1998, realmente. Yo entré a la universidad antecitos del 98, o sea, pero no empezó como ingeniería de sistemas, empezó como ingeniería informática. Vamos un poquito más enfocado en los datos y de pronto en el software que en la visión sistémica, que de pronto es como el origen de la ingeniería de sistemas como tal. Entonces empezamos como ingeniería informática. Y nos seguimos porque sigue siendo sistemas informática, pero hay como dos cosas con las que uno tiene que ir adaptándose también en el sector, así como se adapta uno en el sector, digamos que financiero, económico, ¿cierto? Al sector empresarial, en el sector educativo hay cosas a las que nos tenemos que adaptar, y es que nuestros ingenieros, aunque decían son muy buenos ingenieros, decían, ay, pero qué lástima que no es un ingeniero de sistemas, porque es que el cargo es para un ingeniero de sistemas.
decía, pero dices que, o sea, pasó tu prueba técnica, sí, entonces, pero es que necesitamos, es que diga ingeniería de sistemas, ¿cierto? Y eso es bastante interesante porque en Colombia es como un requisito ser ingeniero de sistemas para trabajar en el área de TI. ¿A qué me refiero? A que nosotros, por ejemplo, tenemos una acreditación internacional con Arcusur. Y cuando yo hablo con los pares de Argentina, de Uruguay, ¿cierto? Allá tienen ingeniería informática, no ingeniería de sistemas. Y hacemos lo mismo, ¿cierto? El ingeniero de sistemas en Colombia, de cualquier universidad, hace lo mismo que el ingeniero informático, pero la denominación es muy importante. Y si miras como en el mundo, Colombia es un caso particular en comparación a otros. Aquí tenemos ingeniería de sistemas, no quiere decir que en otros no haya, pero en otros hay ingeniería en computación, ¿cierto? Hay ingeniería informática y de sistemas y computación, pero acá es donde más denominaciones de ingeniería de sistemas hay. Entonces hicimos un análisis, volvimos a revisar como todo y en el 2002, creo, 12, espérese, yo reviso bien mis fuentes, sí, 2012, hicimos un cambio, se hizo toda una transformación, porque no es así tan sencillo como, ay, cambiemos el título y ya, ¿cierto? Pongámoslo así, sino que eso, bueno, si es sistemas, ¿qué implicaciones tiene? Eso cómo se ve en el plan de estudios. Entonces decimos hacer una transformación y a partir de 2012 el programa se llama Ingeniería de Sistemas e Informática. Y entonces ese es un cambio. Nuestros primeros egresados son ingenieros informáticos, ¿cierto? Nuestros primeros egresados que ya tienen más de 40 años. Además, son ingenieros informáticos. Entonces el programa se ve muy viejito, pero realmente la denominación es un poquito más nueva de lo que esperábamos. Entonces, independientemente del título, pues porque lo que me explicas, igual ya venían en esa construcción del aprendizaje y pasaban las pruebas técnicas y como que el conocimiento era el de una ingeniería de sistemas. Ya han pasado 27 años desde entonces. Quisiera que nos compartieras qué aportes crees que la UPB en este sector le ha hecho a Antioquia. Pues eso es como muy complejo, porque de Colombia, Antioquia es uno de los que yo creo que lidera también el sector de TI, ¿cierto? Y no es solamente por UPB, ¿cierto? Obviamente tengo que reconocer que aquí hay un montón de empresas y universidades que le han aportado. Cuando yo miro el plan de estudios, es un plan de estudios que se enfoca mucho en el desarrollo de software. Nosotros en este momento tenemos una línea de más de 7 cursos, todos enfocados en el área de desarrollo. Cuando tú miras otros programas, eso es algo, no que no lo tengan, pero no es así tan marcado y tan fuerte. Entonces, creo que algo que sí hemos impulsado desde el comienzo es fortalecer el asunto del desarrollo de software, la formación, revisar la calidad, analizar las arquitecturas, y en eso creo que hemos ido evolucionando. También tenemos un grupo de investigación que ha ido acompañando el proceso, ¿sí? Entonces es una universidad que también le apuesta a la investigación. En apostarle a la investigación empezó con muchísimas fortalezas en el área de datos. Entonces por eso hoy tenemos ingeniería en ciencia de datos, que es como una hermanita hija, ¿cierto? Es una hermanita es porque comparten algunas áreas que son comunes, pero finalmente ese es fruto de ese trabajo que se hizo, de ese análisis que se hizo, de esas investigaciones. Entonces, tenemos un programa de ciencia de datos, pero no solo por decir que tenemos un programa de ciencia de datos, es que tenemos un grupo de investigación que trabaja en inteligencia artificial y que trabaja en ese sentido. Muy relevante para el mercado esa en este momento. Sí, y hace también algunos años en una alianza que tenemos con el programa de ingeniería de diseño, con diseño gráfico, creamos un programa de ingeniería en diseño de entretenimiento digital, donde ahí se ataca el sector, yo diría que de experiencias, ¿cierto? Aunque se enfoca en animación, en videojuegos, que tiene que ver también mucho con la parte de software y
y de talento TI, pero ahí digamos que se impulsa más en esa conexión con lo que vive el usuario, lo que experimenta el usuario cuando interactúa con una aplicación, por ejemplo, o cuando interactúa con una máquina. Entonces ahí tenemos pues un programa que también es una ingeniería y que tiene 3 líneas en las que está aportando. Pero esos programas no hubieran salido, no estarían acá si no hubiéramos empezado con el programa de ingeniería informática y si el grupo de investigación no hubiera trabajado en esas temáticas, ¿cierto? O sea, eso sale, es como una cadena, ¿cierto? Un efecto dominó. Se creó el grupo, electrónica y luego sacaron sistemas, porque tenemos que decir que fueron los de electrónica los que empezaron a decir, no, venga, es que necesitamos, el electrónico no cumple estas funciones, hay que crear un perfil para ingeniería de informática que sí tiene esas funciones que no tiene un electrónico, y por eso abrieron el programa de ingeniería informática y ese fue evolucionando y empezamos a sacar líneas de investigación. Nosotros como universidad y como grupo de trabajo hacemos consultoría, hacemos proyectos de investigación con algunas empresas, también tratamos de ser apoyo para algunas comunidades, para que estén allá, tengan acceso a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes vayan a hacer prácticas, ¿cierto? Hay cosas que al principio no se hacía práctica, ahora es obligatoria, ¿cierto? Que hemos ido evolucionando también tratando de que los estudiantes tengan mayor enlace con con otras universidades, con otras empresas, con las empresas del sector, y que hace que el aporte sea, es que es como una red, ¿cierto? No es tan fácil decir puntualmente esto, pero cuando tú vas a mirar, no, es que trabajamos colaborativamente con esta universidad en esto y salió esto. No, es que mira, este egresado que montó una empresa, después trabajó con nosotros en este proyecto y apoyamos esta otra empresa. Entonces, es muy bonito, yo que ya llevo tanto tiempo en la universidad, me encuentro con egresados y me encanta ver que crearon empresa, ver que están en otras empresas ya en cargos mucho más altos, ver que ya no están acá también, porque también tengo que decir que algunos se nos han ido, que no, que es que yo estoy en Alemania, que no, que hace rato que me fui. Entonces es súper bonito porque uno siente que realmente cambió la vida de esas personas, o sea, aquellos que llegaron a veces como a ver qué es esto, eso parece que me gusta, pero no sé, ¿cierto? Y en algunos casos, porque el papá le dijo que había que estudiar, porque si no, no lo iba a mantener en la casa y que se fue engomando y que ahora se empodera, que ama lo que quiere, que lo promueve. Entonces, yo creo que además de la formación de talento, que obviamente lo ha hecho, también ha colaborado con las empresas, ha colaborado con otras instituciones y ha hecho que esto no sea, Antioquia TI es algo que no es solamente de un pedacito, es toda una red, es un montón de que se han conectado como en el mismo camino, a veces sin trazárselo, ¿cierto? Porque no hay una ruta como el decreto ágil que dice que deberías hacer de esta manera, ¿cierto? No hay una ruta, nadie nos ha dicho, venga, estas universidades tienen que irse para acá, pero finalmente hemos ido trabajando colaborativamente desde cada uno de los ambientes apoyando esto. Y entonces es chévere, ¿cierto? No me recuerda la edad, pero es chévere ver cómo han ido creciendo. Me parece súper chévere eso que dices porque relacionándolo con el hecho de que este programa es algo que exige como que estar estudiando constantemente, porque esto evoluciona todos los días, eso hace que el crecimiento también sea exponencial de los ingenieros, porque si son, como tú dices, personas que se terminan enganchando y enamorando un montón del programa y que estudian y que están ahí, de verdad la evolución de esas personas hasta a corto plazo es exponencial. En Pragma lo vemos todos los días con pelados que llegan de este programa a las universidades y escalan de una forma dentro de Pragma y ya tienen unos cargos muy bacanos y muy interesantes dentro de la organización. Sí, sí, es muy importante, creo que dentro de este crecimiento, esa capacidad de seguirse retando internamente,
¿cierto? Creo que es algo que es importante en la formación y no sentir que lo sé todo, de seguirme retando y retando y bueno, ya sé esto, pero entonces tengo que seguirme retando. A veces ni siquiera es porque la organización lo pida, ¿sí? Porque la organización tiene un foco y seguramente se está en eso, pero yo lo veo no solamente con los estudiantes, sino con los mismos profes. Entonces, como esas ganas de seguir estudiando, de seguir mirando qué hay, que de pronto no sé si está en otras áreas, no sé si está en otros estilos de formación, es decir, no sé si los economistas son de la misma manera, ¿cierto? O los politólogos, ¿cierto? No sé si es así, porque pues no trabajo en ese ambiente, pero yo sí siento, mis egresados, yo los veo y yo digo, por Dios, pero si pasaron 3, 4 años, ¿cómo así que ya estás en este punto? Sí. Y veo a los profes y entonces todos los días me salen con una cosa, no, es que mira, qué rico que hiciéramos esto, y yo soy como, ok, a ver, vamos a ponerle pieza a esto y vamos organizando, y ellos van sacando y que hay que renovar este curso, no, ven que es que esto hay que moverle esto. Es impresionante, pero yo siento que es un mecanismo interno, ¿cierto? Es como esa necesidad de ir creciendo, que se les va formando. No sé si el área, no sé Pero si... yo creo que de algún modo la formación sí tiene algo que ver en cultivar esa curiosidad en las personas, porque los curiosos y esos que todo el tiempo están como que, venga, quiero entender esto, quiero estudiar, quiero seguir aprendiendo, son los que se diferencian del resto. Eso y las habilidades también blandas que también se aprenden y se desarrollan. O sea, yo creo que son cosas que uno puede ir desarrollando y cultivando en el caso de la curiosidad, y que de verdad distinguen a un profesional en el campo ya laboral. Sí, a ver, ahí hay, en eso de la formación es complejo, ¿cierto? A veces uno encuentra eh, estudiantes que lo vienen con todo de casa. Pues, ¿en qué sentido? En que son juiciosos, tienen su rutina, les gusta leer, tienen otro idioma, o sea, ya vienen con un montón de habilidades básicas que los pones en un buen caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, y van explotando. Hay otros que no tienen esas habilidades, pero tienen las ganas, ¿sí? Y digamos que en la universidad, por la visión que tenemos, por como la formación integral, es algo que intentamos acompañar. A veces me llegan estudiantes así como los que están interesados, ¿y por qué tenemos que ver emprendimiento? ¿Y por qué tenemos que ver ética? Eso que tienes que a mí solo me gusta mirar el computador. ¿Y yo por qué tengo que ver eso? ¿Cierto? Entonces, claro, cuando uno era estudiante también decía, ay, ¿cierto? Porque porque esas son las que menos te emocionan, ¿cierto? Cuando tú entras a estudiar una cosa, estar en eso te emociona a uno. Y las que no tienen mucho que ver contigo no te emocionan tanto. Pero, por ejemplo, eso es algo que yo, después de que me gradué, aprendí a valorar muchísimo ya trabajando. Cuando me tocaba entender ese cliente que no sabía de expectativas, cuando hablaba con las empresas en ese, necesito este perfil, necesito esto, necesito que se autogestione. Valora uno mucho esos cursos que no son tan técnicos, pero que te ayudan a crecer en términos de rutina, que te ayudan a crecer en términos de comprensión de otras miradas del mundo, porque son otras miradas, que te ayudan a ser mejor conversador, a ser mejor escritor, a ser mejor lector, y ese tipo de habilidades se van potenciando mucho, ¿cierto? Realmente quien evoluciona de esa manera no es solamente porque tenga habilidades técnicas, las habilidades técnicas son muy importantes, pero uno ve que es un conjunto de cosas y que las empresas necesitan ese conjunto. O sea, no están dispuestas solo a tener un componente técnico, necesitan que esa persona tenga esas dimensiones que lo acompañen. Entonces, también la universidad, en términos de la formación, claro, ha caído en cuenta de cómo tiene que ir acompañando esas otras dimensiones y cada vez es diferente porque te voy a decir, yo era una chica
muy diferente a como son los chicos ahora, ¿cierto? Y no estaba expuesta al montón de información y también como de distracción, porque también, o sea, llega información, pero de distracción en comparación a lo que a cómo está ahora. Entonces, esa formación ha tenido que irse cambiando, no solamente desde el punto de vista técnico, sino, venga, cuáles son las estrategias para que esa persona logre desarrollar esa rutina que igual sigue siendo importante, o que logre desarrollar esa capacidad de conversación que sigue siendo importante, o esa capacidad de escritura, porque aunque la IA nos escriba bonito, no es suficiente, hay que decirle que quiero que escriba, ¿cierto? No es así. Entonces, pues la formación ha tenido que ir cambiando bastante, bastante. Y ahora precisamente que mencionas ese cambio, y ya como para ir cerrando un poco la conversación, ahora como directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿a qué retos se está enfrentando la academia? Bueno, entonces, digamos que técnicamente, pues obviamente a seguir incluyendo nuevas temáticas, ¿cierto? Como visualizar para dónde vamos y qué se va a necesitar. A formar usando IA, eso se vuelve súper importante, ¿cierto? O sea, no tenerle miedo, sino a formar, a lograr ese pensamiento crítico y esa posibilidad de utilizar IA para que te agilice procesos, te agilice cositas, ¿cierto? Pero sin dejar de cuestionarla, de mirar en qué se equivoca, ¿cierto? No confiar rotundamente, de seguir creando a partir de esa. Esa es como lo último que nos ha pasado así como tan duro, ¿cierto? ¿Cómo evalúo con IA? ¿Cómo me doy cuenta si eso está, si lograron ese conocimiento? Pero adicionalmente tenemos unos jóvenes muy solos, con algunos problemas de salud mental que han ido creciendo. Entonces, pues la universidad se ha ido fortaleciendo en eso, pero más allá de tener un acompañamiento de un psicólogo, un psiquiatra, ese tipo de cosas, también es que el profesor, que era un ingeniero de sistemas, le ha tocado empezar a entender un poquito de qué se refiere o a qué se refiere esta enfermedad mental o esta condición o esta sensación o este ataque que le dio, ¿cierto? Este diagnóstico, ¿qué implicaciones tiene? Y pensar en cómo hago el acompañamiento, ¿cierto? Porque no, digamos que son diagnósticos que no te inhabilitan para nada, simplemente es un diagnóstico y hay que acompañarlo. Es como cuando yo te digo que sufro de la presión, ¿cierto? Es mi diagnóstico, pero eso no me impide hacer absolutamente nada. Tengo que ir rigurosamente, pero tengo que saber manejarlo. Si no me tomo la pastillita, ¿cierto? Me da de todo. Entonces, lo mismo pasa con un diagnóstico, pero hemos sido muy ajenos. Cuando yo te digo que sufro de la presión, entendés muchas cosas, pero cuando yo te digo que sufrís ponen una sigla toda extraña por allá y uno dice TDAH, ¿qué diablos es eso? ¿Yo cómo hago para que ese estudiante comprenda lo que le estoy diciendo? Pero y cuando me responde, es muy brillante. O sea, cuando logro que haga la interacción conmigo, es muy brillante y tiene cosas muy interesantes y me cuestiona y hace preguntas interesantes y desarrolla. O sea, es una persona con mucho potencial, pero ¿qué hago para acompañarlo? Entonces, yo creo que los desafíos a futuro es seguir creciendo y entendiendo un poco más ese escenario que se nos está presentando en este momento y cómo potenciarlo, porque igual es una persona con muchas aspiraciones, ¿cierto? Es una persona con ganas de aportar a la sociedad, de crecer laboralmente y profesionalmente. Entonces es cómo hago para sacar eso, lo mejor que tiene, ¿cierto? Y cómo hago para ayudarle a que se sienta cómodo en un ambiente laboral que tiene presiones, que tiene altos y bajos, que tiene días de trabajo nocturno porque hay que entregar esto, no está funcionando, que tiene discusiones en el sentido en que no estamos de acuerdo de cómo enfrentar un problema, ¿cierto? No todo el mundo está de acuerdo, entonces, y que
y también un mundo laboral en el que me están diciendo a mí que tome la iniciativa, ¿cierto? Que no estoy siempre recibiendo órdenes, sino que llega un momento en el que yo tengo que decir, no, yo creo que es mejor hacerlo de esa manera. Porque a veces ese tipo de personas se nos queda relegadas, es muy buena técnicamente como a recibir órdenes. Entonces, no, venga, usted tiene la capacidad para proponer una solución, anímese a hacerlo. Entonces, digamos que desde el punto de vista tecnológico, pues digamos, hay muchas cosas que no sabemos que vienen, hay muchas cosas que toca aprender rápidamente, que toca leer, estudiar, evolucionar, seguir consultando, seguir desarrollando. Hay algo en el día a día y es el ambiente que tengo, en este momento yo tengo que dar clase con IA al lado y hay una confrontación, yo dije esto, pero entonces, profe, pero la IA está diciendo otra cosa, ¿por qué? ¿Sí? Y es válido hacer esa pregunta y ser críticos y miramos, venga, probemos a ver qué pasa, qué dice la IA cuando hacemos esto, y en qué está bien y qué está mal, y qué está sesgado y qué no está sesgado. Pero más allá es que las personas no sé si vienen con una condición diferente, yo creo que simplemente las reconocemos, o sea que toda la vida hemos tenido esa diversidad y ahora estamos reconociéndolas y como las estamos reconociendo, pues cómo las acompañamos, cómo hacemos que sean mejores. Me parece súper bacano esa perspectiva que planteas y que encierra también lo humano y lo técnico, porque ya, como lo mencionábamos ahorita, o sea, ambas tienen que estar muy fuertes para que un profesional salga ya al campo laboral y se destaque. Y sobre todo el tema de la salud mental, que también evidenciamos que hoy en día es un tema súper importante. Qué bacano que desde la academia lo reconozcan y también lo trabajen con eso para que las personas también puedan enfrentarse al mundo real con herramientas que les permitan trabajar y estar bien en el trabajo, pues obviamente. Sí. Claudia, bueno, muchísimas gracias por este espacio de conversación. Muy rico conocerte, conocer tu historia y lo que están haciendo desde el programa de la UPB. No, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Claudia, gracias también a todas las personas que se conectan con nosotros desde Antioquia TI. Quédense muy pendientes para nuestro próximo episodio para que sigamos conociendo la historia de la informática en Antioquia y en Colombia también. Gracias a todos y nos vemos más adelante. Chao. Chao.